Hola a todos y bienvenidos a Soulful Vibes Podcast. Yo soy Selma, tu host, y yo tenía mucho que no pasaba por aquí. De verdad que mayo fue un mes súper intenso. Estoy demasiado feliz con todo lo que pasó. Tuve el viaje de incentivo de doTERRA, o sea, un viaje completamente pago por doTERRA a Punta Cana. Bueno, me dejan saber si ustedes quisieran que yo hable de cómo me lo gané y cómo fue, pero después de ahí fueron un montón de actividades y muchas cosas. Y ya yo dije, ok, quiero volver a el podcast porque de verdad que estas conversaciones a mí me fascinan un montón. Así que si me oyen un poquito cansada, lo estoy, no voy a mentir. También junio viene súper intenso, pero ya en julio yo me voy un mes para la playa, así que voy a ver si descanso, aunque sea un poquito, o por lo menos esos chapuzones en la playa sé que me van a reestructurar y revivir. En el episodio de hoy quería hablar de un tema que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo. He estado conversando con diferentes personas y mucha gente como que me pregunta y, o sea, son conversaciones que honestamente yo tengo en mi vida cotidiana. Y es como mucho de, o sea, Selma, qué difícil es hacer contenido, qué difícil es hacer esto, yo tengo un empleo, no tengo que hacerlo. Como que me puse a reflexionar y también un poco de la experiencia que ha tenido mi esposo con relación a marca personal, ya les voy a contar todo eso, y es como por qué la importancia de uno tener una marca personal. Y como yo lo veo, esto yo no lo he estudiado por ningún lado, o sea, en el sentido de que no me puse a hacer research de cuál es la palabra, la definición técnica de marca personal. En resumen, y va más bien como el contexto presente, marca personal significa como la reputación que tú tienes o lo que las personas asocian de ti o como la percepción que tienen de ti. Y esta marca personal puede ser informal como formal, en el sentido de que uno constantemente está construyendo su marca personal, aunque no vaya a ser para un negocio. Pero con cosas que tú vas haciendo constantemente, ya la gente te va reconociendo por una cosa o por la otra. Por ejemplo, yo tengo una amiga que a ella como que la conocemos bastante porque a ella le encanta, she loves to bake y hace unos dulces riquísimos. Entonces, cada vez que nos vamos a juntar es como que, okey, ¿cuál es el bizcocho, cuál es el cake que ella va a traer? Y hay otra que también le gusta como que inventar muchas recetas en la cocina. Entonces, como que, okey, ¿cuál va a ser el challenge que vamos a hacer ahora? Y aunque técnicamente eso no sea algo que ellas vayan a monetizar, ya sí van creando su propia marca personal con eso. Y es demasiado importante uno empezar a crear su marca personal, que en este episodio te voy a hablar de cómo tú lo puedes hacer con intención, porque es algo que te va dando lo que se llama compounding interest. Y esto lo habla mucho Naval Ravikant en su podcast How to Get Rich. Dura 3 horas y media. Vale demasiado la pena escucharlo. Pero es un compounding interest. O sea, lo que yo hice hace unos años igual sigue alimentando la imagen y mi marca que yo estoy haciendo hoy, ya la esté monetizando o no, independientemente de eso. Y de los beneficios principales, porque yo misma lo he vivido y yo he visto otras personas que también lo han hecho, es el hecho de que cuando tú cultivas una marca personal y tú creas una buena reputación, tú puedes cambiar de modelo de negocio, tú puedes cambiar de trabajo, tú puedes ir creciendo y ajustando lo que tú quieres hacer, pero tu reputación se mantiene. Número uno y número dos, te va como aumentando credibilidad en eso nuevo que tú hagas. Y te voy a poner un ejemplo mío personal. Yo comencé a crear contenido en el 2017 cuando yo simplemente hablaba de yoga y empecé a convertir un poco de Ayurveda porque yo estaba terminando mi certificación de Ayurveda. Y era como todo bien basic. Ya después, okey, empecé a hablar un poco más de mi curso, de mis consultas ayurvédicas. Yo llevé también la certificación de Ayurveda para Panamá, y yo había ido construyendo mi marca personal sobre bienestar natural. Llegó un momento en que efectivamente me estaba dando cuenta que los cursos no era lo que yo quería hacer, y hice como un pivot a doTERRA. Pero como ya yo tenía mi marca personal tan sólida, eso me hizo yo poder cambiar de modelo de negocio
y que ya yo tuviera como un head start al momento de empezar a ver resultados, porque ya yo tenía un base. Claro, mi marca personal se ha basado mucho en bienestar natural y yo también tenía mi podcast, que yo hablaba de diferentes herramientas, diferentes técnicas holísticas, terapias holísticas que tú podías también ir haciendo. Entonces, al momento de yo hacer un pivot, que claro, eran uno de mis miedos, pero al mismo tiempo yo me lancé al agua fría porque yo soy así, al mismo tiempo tuve un head start súper rápido que me permitió crecer muy rápido en doTERRA. Y aún después, ya yo estando en doTERRA, que hubo un momento que no estaba teniendo los resultados que yo quería, yo empecé a incluir otras cositas que ya las dejé, pero al mismo tiempo, o sea, al yo empezar a incluir, por ejemplo, day trading, y yo empecé a incluir, no sé, UGC, que es User Generated Content, y empecé a hacer como muchas otras cosas, de verdad, a mí nadie vino a mi Instagram y me dijo, Selma, tú estás loca, ¿qué estás haciendo? Porque ya yo también había venido comunicando de una forma cuáles eran mis intereses, que a mí me gusta encontrar formas de generar ingresos, a mí me gusta crear contenido. Ya, claro, yo después de ahí me di cuenta que el que mucho abarca poco aprieta y me enfoqué en doTERRA, pero yo misma he vivido esto de que cuando tú tienes una marca personal fuerte, ya sea que tengas un emprendimiento o en un trabajo fijo, igual aplica si tú tienes tu empleo a tiempo completo, es demasiado importante, porque también esto te va a dar mucha ventaja a futuro. Entonces, aquí es un paso a paso, 5 pasos. Este episodio no va a ser muy largo, yo soy muy pragmática, a mí me gustan las cosas cortas, puntuales y que tú puedas empezar a aplicar de una vez. Y aquí el paso número 1 es identificar algo que a ti te apasiona. Y lo importante es saber que todo el mundo tiene un conocimiento. Que tú quizás sabes algo que más nadie sabe. Aunque tú creas que todo el mundo lo sabe porque para ti es muy obvio o sentido común, para otras personas no. Y así como yo había dicho antes, yo empecé a hacer contenido en Soulful mucho antes de yo saber cómo monetizarlo. Y yo quiero contar un ejemplo súper puntual del conocimiento, cuando uno cree que es obvio para todo el mundo, pero en realidad no. Hay una influencer en Instagram que yo admiro demasiado, demasiado, y es, o sea, una crack, yo quiero ser como ella. Ella estaba contando de que tiene un tema con el cabello que parece que se le está partiendo, que no se le está partiendo y no sé qué más. Yo le escribo porque ella dice como que quién tiene alguna solución, quién propone algo, porque ya estoy como medio desesperada. Y yo le escribí, yo le dije, mira, ¿tú conoces el hair oiling, que es el aceitarse el cabello? Y dije, yo no tenía idea de qué era eso. ¿Cómo funciona? Bueno, y yo lo expliqué. Y yo dije, si esta influencer, que para mí tiene un montón de conocimiento, no lo sabía, algo que yo pensaba que ella sí iba a saber, de repente otras personas no lo saben. Decidí hacer un reel sobre el aceitarse el cabello, poniéndose los aceites esenciales de romero, cypress, y de repente, o sea, tanta gente me empezó a escribir, que había gente que no lo conocía, otras personas que sí lo conocían, pero que no sabía que le podían poner aceites esenciales, y le fue súper bien, o sea, no está viral el reel, pero le fue bastante bien. Y a eso es lo que yo me refiero. Muchas veces hay conocimientos que para nosotros no pensamos que vale la pena compartir, pero en realidad sí. Así que tú identifica qué es eso que a ti te encanta y ya después te voy a decir qué es lo que tú vas a ir haciendo, pero eso es súper importante. El paso número 2, el tema del cliente ideal, que es el famoso cliente ideal. En mi opinión, si tú no tienes un emprendimiento, si no tienes un negocio, no le des mente a eso. Olvídate del cliente ideal y literal habla de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te apasiona. Si tú ya sí tienes un cliente, si ya sí tienes un negocio y quieres empezar a tener clientes, yo diría que en un inicio principal, tu cliente ideal eres tú antes de encontrar esa cosa que a ti te apasiona, que te apasiona. O sea, eras tú antes de, no sé, si vamos a hablar de baking, que you were baking y descubriste un truquito de hacer algo, ya tú puedes empezar a hablar desde ahí, hablar de esa persona, o sea, tú antes de conocer eso que te apasiona. Y puede ser como un paso antes, 3 pasos antes, 10 pasos antes, como tú prefieras. Y a medida que tú vayas empezando a trabajar con clientes, tú vas a ir como dándole mejor forma o dándole definición a ese cliente ideal. Porque trabajando con personas, ya cuando tú tengas tus primeros clientes o beta clientes o como sea, tú vas a decir, yo me di cuenta que no quiero trabajar con esa persona o sí me di cuenta que quiero trabajar con este tipo de persona y vas a empezar a ajustar tu mensaje a ese cliente ideal.
Pero si tú estás en si tú no tienes un emprendimiento todavía, de verdad, no le des mente a eso. Y aquí voy a poner un ejemplo muy puntual. Si de repente están a mitad de camino y diciendo, no entiendo por qué, Selma, tú dices que aunque yo no tengo un negocio, aunque yo sea un empleado, yo debería empezar a crear mi marca personal. Voy a poner el mejor ejemplo, que es el de mi señor esposo. Él tiene un trabajo a tiempo completo. Y desde el año pasado, claro, toda inspiración de nuestro amigo Naval, bueno, no es amigo de nosotros, pero de verdad que nos inspira mucho. Él dijo, yo voy a empezar a escribir un artículo en LinkedIn una vez al mes. Y empezó en octubre del año pasado. Y una vez al mes él dedica, porque mi esposo es así, él le gusta investigar, o sea, si ustedes creen que yo soy nerda, mi esposo es más nerdo que yo. Y él se pone a investigar, se pone a leer y crea su artículo. Bueno, sin hacerle largo el cuento, gracias a los artículos que él ha venido posteando, él ha tenido oportunidades dentro de su empleo, porque su jefe lo está empezando a ver y le escriben, wow, qué buen artículo, wow, yo no sabía que ese era tu punto de vista con eso. Y también fuera del trabajo, está teniendo oportunidades. Y además de uno ir creando su marca personal y todo eso, el tú hacer contenido, que ya vamos a hablar del formato de contenido, pero tú hacer contenido fuera de tu empleo te puede dar muchas oportunidades más. Porque imagínate que tú seas un ejecutivo de recursos humanos y tú recibes dos currículums, dos personas que tienen la misma preparación, la misma experiencia laboral. Hay uno que está como normal y hay otro que ha salido en podcast, que publica artículos, que se mueve, que ha sido speaker. ¿A quién tú vas a contratar? La mayoría de la gente va a contratar al que se mueve mucho. Entonces, por eso mismo, aunque tú no tengas visión de emprender, aunque tú no tengas visión de tener tu negocio, es muy importante empezar a construir tu marca personal, aún que tú tengas un trabajo, porque eso es, vamos a decir, un activo que tú estás cultivando, compounding interest para tu futuro, porque eso no se sabe si puede ser la diferencia entre un promotion, entre una oferta de trabajo mejor, de verdad nunca vas a saber. Entonces, el paso número 3 es, ¿cuál es tu formato? Tú, y aquí vuelvo de nuevo a Naval, porque es que Naval, él habla en su podcast How to Get Rich de algo que me puso a analizar mucho. Anteriormente, en la época, no sé, hace 15 años, ni siquiera 15, 20 años, tú tenías que pedir permiso para ser publicado. ¿En qué sentido? Yo quiero salir, yo quiero hablar en el radio, tú tienes que ir a una emisora de radio y pedir salir ahí. O si tú quieres publicar un artículo, tú tienes que ir a alguna publicación, algún periódico o alguna revista. Ya no. Hoy en día tú puedes publicar lo que tú quieras, no hay permiso. Yo quiero tener mi podcast, tú lo haces y lo subes al internet. Que yo quiero escribir artículos, tú los puedes subir en LinkedIn o puedes subirlo en tu propio blog en tu página web. Que yo quiero hacer videos, tú tienes YouTube, tú tienes todas esas plataformas. Entonces, tomando esto en cuenta, ya tú no tienes que pedir permiso para poder publicar tus opiniones, cómo tú piensas, tips educativos, o sea, lo que sea. Es importante que sepas que no tienes que elegir una sola forma, porque cuando yo le digo a las personas, no, que tienes que empezar a crear contenido, de una vez se van a Instagram, así tipo influencer. Y en realidad no. El mismo Naval, por ejemplo, creó mucha de su marca personal en Twitter. Él hacía tweetstorms. Y gracias a esos tweetstorms han hecho un libro que se llama The Almanac de Naval Ravikant y el podcast y no sé qué más. Pero él empezó por Twitter, bueno, ex. Mauricio, mi esposo, él usa LinkedIn. En LinkedIn es que esa es la red social que él entiende, LinkedIn y X, que no es para nada las redes sociales que yo entiendo, porque yo entiendo Instagram, yo entiendo TikTok, él no, X y LinkedIn. Y ahí es que él publica, él ni siquiera tiene una página web. Y entonces tenemos a Joe Rogan, que él aunque era como, yo creo que él anunciaba como anunciador, comentarista, de las peleas, de WWF creo que era, o Mixed Martial Arts, yo ni sé. Pero él ahora, Joe Rogan, que es el podcast ahora mismo que más dinero genera, es el podcast. Él lo hizo por podcast. Entonces, tú puedes elegir el formato con el que tú te sientas más cómoda, más cómodo, para empezar a compartir conocimientos que tú tengas. Y el cuarto paso
qué tipo de contenido, porque es verdad, o sea, ya vamos a empezar a cambiar un poquitico de, ok, ya yo me definí cuál es mi pasión, ya yo, si tengo negocio, cliente ideal, si no tengo negocio, olvídate del cliente ideal, voy a elegir mi formato. Por ejemplo, me gusta LinkedIn, vámonos con LinkedIn y vamos a hacer ahí. ¿Qué tipo de contenido vas a hacer? Mi recomendación es que si no tienes un negocio, puede ser contenido educativo o de acompañamiento. ¿Qué significa? Educativo es el ABC. Yo no sé, tú no sabes hacer esto, entonces así lo haces, como el ABC. O de acompañamiento también, que de acompañamiento también puede ser como, ¿cuál es tu opinión sobre un tema? ¿Qué opinas sobre esto? Abrir preguntas, así como vamos a comentar todos. Que eso es un poco el tipo de artículo que hace mi esposo. Un poco educativo, pero de acompañamiento. Y así tú empiezas. Ya si tú tienes un negocio y quieres empezar a tener clientes, sí recomiendo también mezclar en tu contenido contenido de venta, contenido de problema y contenido de solución. Y en cada pieza que tú vayas a realizar, tú debes pensar como cuál es el objetivo que yo quiero lograr con esto. Que yo lo que quiero es enseñar algo que yo aprendí hace poco o algo que yo sé que quizás otros no sepan, que esos son educativos, o vamos a discutir algo, vamos a reflexionar sobre algo, que es un poco más como de acompañamiento. Y lo que es venta, problema, solución, venta, ya si tú tienes un servicio que vender es, ven, cómprame. No, uno no lo dice así, obvio, pero ven, cómprame. Problema, porque muchas personas no saben que tienen el problema a la que tú tienes la solución y claro, la solución, que muchas personas saben que tienen un problema, pero quizás no sepan que eres tú que tiene esa solución. Y el quinto paso, que para mí es el más importante de todos, es la consistencia. Porque no es verdad que uno publica un artículo una vez y ya, hiciste tu marca personal. No. En la repetición, en la constancia, there's the gold. Y como les digo, por ejemplo, mi esposo empezó a escribir un artículo al mes en octubre. Se llaman 7, 8 meses que él está haciendo eso. Y él empezó a notar, vamos a decir, como el efecto que ha tenido como hace 2 meses o hace un mes. Entonces, hay que darle tiempo al asunto. Elige tu formato, elige eso que tú quieres compartir y comprométete a hacerlo. Y de algo que tú sí puedas lograr, o sea, una frecuencia a la que tú sí te puedas comprometer, que tú digas, ok, es full posible. Por ejemplo, yo puedo escribir un artículo una vez a la semana, ok, publicarlo. O a los que les gusta hacer video, yo puedo hacer 3 videos a la semana y lo pongo en TikTok o en Instagram, lo que sea. Pero es importante uno comprometerse y empezar a cumplir contigo, porque genuinamente en la repetición, en la constancia, es que se empieza a ver ese compounding interest. Porque si sabemos lo que es compounding interest, no es que tú pones 100 pesos un día y te olvidaste, es que tú vas poniendo un peso y un peso y un peso y un peso y eso se va sumando cada vez más. Y por último, ya como para ir cerrando, porque estos son los 5 pasos, very basic, muy fácil, que cualquiera puede empezar a hacer, pero ese miedo, el miedo a la crítica, vamos a decir que son como hay otro miedo que yo voy a hablar, pero el miedo a la crítica es el más grande que yo como escucho de la gente, que que me van a criticar, que me van a juzgar. Y aquí yo vengo a decir algo muy puntual. El que ya está publicando, el que ya hace contenido, no te va a criticar. 100%. Al contrario, te va a incentivar, te va a apoyar porque sabe en qué consiste, sabe el reto que es. No necesariamente la dificultad, porque honestamente difícil no es tanto, pero es uno, primero, prometerse con uno mismo hacerlo y segundo, a pesar del miedo, seguir haciéndolo. Y el que critica es el que no hace contenido. Entonces, en mi opinión, yo soy una que ok, si fulanita o fulanito está criticando, yo sé que no lo hace. Entonces, ¿para qué le voy a hacer caso a alguien que no hace lo que yo estoy haciendo o que no hace lo que yo quiero hacer? Y número 2, y yo creo que esto también, yo antes me daba miedo decir este tipo de cosas, pero ya me tengo que lanzar a decirlo, es
que posiblemente si tú a vez has criticado o juzgado a un influencer, quizá por eso tú tienes el miedo de ser criticado, porque ya tú lo has hecho. Yo no voy a decir que yo soy la santa. Sí es muy fácil uno ver desde afuera y que, ay, fulanita, mira cómo lo hace, o menganita cómo lo hace, pero es dejar eso a un lado y decir, ok, ¿cómo yo lo puedo hacer? Y te garantizo que tu visión va a empezar a cambiar, especial por lo menos a mí me pasa eso, cuando yo veo a alguien, algún influencer o algún creador de contenido que hace algo que yo digo: "Guau, mira cómo lo está haciendo, cómo yo lo puedo ajustar a mi nicho. Mira qué interesante, mira ese otro enfoque que le dio". Entonces, te va a cambiar un poco la perspectiva y honestamente, mientras más pase el tiempo, menos te van a importar las críticas, en serio. Y el otro miedo es el miedo a equivocarse. El miedo a que no salga perfecto la primera, y aquí vengo a decirlo muy, muy puntual, no va a salir perfecto. Nunca va a salir perfecto de la primera, o sea, eso no existe. Y sobre la marcha uno va aprendiendo, uno va mejorando, uno va encontrando, ok, esto funciona, esto no funciona, esto me siente bien, esto no me sienta bien. Y lo más importante es qué tú haces después de equivocar. No es simplemente, ay, ya me equivoqué, ya me rendí. No, ¿cómo tú arreglas ese error? ¿Cómo tú lo identificas? Porque ¿qué pasa en las redes sociales? Vamos a decir, si tú te equivocaste en el sentido de que hubo algo que tú publicaste que no le fue bien, ahí, o sea, el algoritmo de la plataforma que sea no se lo va a enseñar a nadie. O sea, no se lo va a enseñar a nadie. Y está en uno identificar, ok, ¿qué fue lo que pasó? Que las tomas estuvieron muy largas, o que andaba muy dentro el video, o que lo que yo decía no se entendía, o que la historia del video no se entendió bien, o que el caption no estuvo adecuado, o que tenía mala luz. O sea, a ti te toca ser un detective de identificar por qué le fue mal y para la próxima mejorar y hacer mucha prueba y error. Pero en mi opinión, esta prueba y error, a diferencia de en un trabajo, por ejemplo, esta prueba y error nadie te va a despedir. Nadie te va a despedir. ¿Le fue mal a un video? Ok, vamos a aprender cómo lo hacemos mejor. Que eso a mí personalmente me fascina porque me permite ser mucho más creativa, me permite experimentar muchas cosas que yo pensaba que no me iban a gustar y de repente me encantan y lo hago mucho. Entonces, de verdad que el miedo sí hay que como verlo, okey, aquí está el miedo, te veo, te siento, pero amigo, usted no me va a frenar. Y decirle eso. Y de verdad que esa vocecita del miedo se va a ir callando, cada vez más bajita, más bajita, más bajita. Y la de la valentía, la de lanzarse, la de no tener miedo a ser visto, va a ir siendo una voz cada vez más y más alta. Y yo tengo un montón más de qué hablar, pero por el momento yo quería hacer como este episodio, como de estos 5 tips. Yo todavía no sé, y esto es algo que estoy planificando para mi equipo en doTERRA, pero posiblemente lo abra para otras personas, es si hago un curso de esto, de marca personal, o de repente también un poquitico más allá de, o sea, de full on presencia digital cohesiva. Y claro, si lo voy a hacer para mi equipo, va a ser muy enfocado en doTERRA o por lo menos en ventas, o sea, va a haber enfoque en ventas. Yo voy a dejar un link abajo para que tú te suscribas en la lista de espera para cuando yo lo lance, porque sí le estoy dando forma, pero yo me he dado cuenta, y es porque también mucha gente me lo ha dicho, de que quisieran un programa donde no solamente esté enfocado en doTERRA, pero de repente a otras personas que puedan sacarle provecho. No sé, estoy dándole forma, todavía no lo sé. Igual deja tu email, voy a dejar el link abajo, voy a dejar un montón de links abajo porque también voy a dejar el link del episodio de Naval Ravikant, How to Get Rich. También voy a dejar el link de LinkedIn de Mauricio, de mi esposo, para que lo puedan ver y curiosear si se animan. Y este landing page por si quieren que yo les mantenga informado cuando anuncie este episodio. Igual también, por favor, comparte este episodio con cualquier persona que tú digas, wow, oh my God, Selma, yo no sabía que yo podía empezar a hacer eso aún teniendo un trabajo. Definitivamente sí. Y si tienes un trabajo, pero en algún momento puedes renunciar, pero todavía no saben qué, definitivamente empezar a crear. Tu marca personal va a ir preparando ese terreno
fértil para en el momento en que tú renuncies, de verdad, ya tú tengas un camino recorrido y sea muchísimo más fácil. Así que te mando un fuerte abrazo. Si te gustó el episodio, por favor, déjamelo saber. Escríbeme por DM en Instagram. A mí me encanta que me digan, Selva, lo escuché y me encantó. Y cualquier sugerencia, yo también estoy siempre abierta. Un abrazo. Chao.